Martín Octavio Maravilla Chávez es biólogo marino por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de donde egresó en 1983. Tiene estudios de posgrado en la especialización académica con beca del CONACYT, UNESCO y Gobierno de Francia. Obtuvo diploma de estudios avanzados en biología del comportamiento animal en la Universidad de la Sorbona. Es doctorado por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIGNOR. Tiene experiencia profesional como biólogo marino, colaborador en programas y proyectos institucionales del Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur. Responsable, corresponsable y colaborador de proyectos sobre mamíferos marinos del Instituto Nacional de la Pesca, Instituto Politécnico Nacional y Semarnat. Investigador del Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos del Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat. Actualmente es profesor de francés en la Alianza por la Cultura Franco-Mexicana en La Paz, donde nos hallamos ahora, y miembro consejero de la Corresponsalía de La Paz del Seminario de Cultura Mexicana. Tiene publicados más de 20 artículos científicos, ensayos, libros y capítulos de libros publicados o presentados en foros nacionales e internacionales. De manera que tenemos en el doctor Maravilla Chávez a un conocedor del tema que pasará a exponer a ustedes a continuación. Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, un caluroso agradecimiento por su presencia. Voy a tratar de hacer lo más interesante posible esta plática, pero mucho agradecería que las intervenciones que quieran hacer en el momento que ustedes lo deseen podamos interrumpir esta conversación. Es más que nada eso, una plática entre amigos. Yo soy aficionado a los mamíferos marinos, trabajé algún tiempo con ellos, pero sé que aquí entre nosotros hay personas que les interesan, gustan, saben de ellos, entonces estamos aquí para compartir estas experiencias juntos. Agradezco enormemente a la Alianza Francesa de La Paz, al doctor Sandoval por su invitación, a los miembros del Seminario de Cultura Mexicana por su apoyo y a ustedes obviamente por su presencia. Diría Rubén Sandoval que estoy en casa y pues así me siento aquí en la Alianza Francesa. La única noticia que tenemos que darles es que la ponencia es en francés. Entonces, si no hay traducción, si alguien se sirviera por favor traducirnos, serían muy amables. No, vamos a empezar con la ponencia. Y cuando hablamos de mamíferos marinos es curioso, sobre todo en Baja California Sur, que pensamos particularmente en ballenas. Y cuando pensamos en ballenas, pensamos en la ballena gris, que es una de las más famosas. Pensamos en las ballenas jorobadas, que las vemos brincar, las vemos cerca de la zona de Los Cabos. Pero a veces nuestro conocimiento se detiene en este lugar. También tenemos a los lobos marinos, que son un atractivo muy interesante y muy importante en la zona de La Paz. La Lobera, que está aquí cerca, es una de las colonias más visitadas y donde pocas de otros lugares es una de las pocas donde se puede convivir, nadar, bucear con los lobos marinos. Pero hay otras muchas especies de las cuales quisiera mencionar hoy cuando hablamos de biodiversidad de los mamíferos marinos. En general, la biodiversidad es aquel conjunto de plantas, animales que existen en una región determinada, y México es uno de los países megadiversos que hay en el mundo, y particularmente en el área de mamíferos marinos, podemos considerar aproximadamente un 40% de todas las especies que hay en el planeta, en los mares, ríos del mundo, y vamos a hablar de algunos de ellos. Cuando hablo de los mamíferos marinos, tenemos que considerar a 4 grupos distintos, los cuales son los carnívoros, carnívoros tenemos al oso polar,
y a la nutria marina, y en el renglón de hasta abajo tengo dos números. El primero de ellos significa que no tenemos ninguno de estos ejemplares en México de las dos especies que hay en el mundo. El siguiente renglón serían los pinípedos, a los cuales pertenecen las morsas, los lobos marinos y las focas. Hay en México 4 especies de las 34 que tenemos a nivel mundial. Enseguida están los sirenios, los cuales tienen 2 representantes principales, que son los dugongs, una sola especie de dugongs en el mundo, y 3 especies de manatís, de las cuales de esas 3 tenemos una, si bien en México, pero en la costa del Atlántico, en la costa del Golfo de México. Y finalmente el grupo más diverso de mamíferos marinos con el que contamos en aguas mexicanas, contando los 2 litorales de la República Mexicana, son los cetáceos, divididos en ballenas por un lado y delfines y marsopas por el otro. Si se fijan en el número de 86 especies a nivel mundial, tenemos representados en nuestro país 39 distintas especies de estos ejemplares. Perdón. Continuamos. Entre estas especies, considerados a los carnívoros marinos, tenemos 2 ejemplares más reconocidos, que son el oso polar y la nutria marina. Estos ejemplares, si bien tienen una estructura, como ustedes podrán ver en los esquemas de abajo, su estructura esquelética es la que corresponde a un mamífero terrestre cualquiera: 4 extremidades, una cola. Pero ambas especies, que viven en el mar permanentemente, las nutrias puede haber incluso en ríos de agua dulce, o las hay también en la zona marina. Tienen adaptaciones especiales para vivir en el mar. Una de las características para considerar a un animal un mamífero marino es que su alimentación dependa del mar. Es decir, ustedes saben que los osos polares se alimentan preferentemente de focas, pueden cazar algunos peces, pueden incluso comer algunas aves, pero todo el alimento proviene del mar. La nutria marina igualmente es una especie que habita en las costas, particularmente de Norteamérica, y también tiene sus adaptaciones para poder bucear, sacar organismos, incluso maniobrando como si fueran, haciendo uso de sus manos, saca almejas, saca conchas, erizos, y las destruye para poderse comer el interior de estos organismos. Estas 2 especies son de una distribución norteña. El oso polar tiene una distribución circumpolar en el polo norte, y bueno, como no la hay en México, simplemente la vamos a mencionar como una de las especies presentes de mamíferos marinos en el mundo. La siguiente especie, la nutria marina, alguna vez tuvo distribución en México, y particularmente en las costas de la península de Baja California, en el lado del Pacífico. Sin embargo, los hábitos alimenticios de esta especie provocaron que el ser humano, por considerarla competidora, la haya erradicado de esta zona especialmente, y durante algún tiempo también de la zona de California. A esta zona de California, como podrán ver en el mapa, ya se repobló esta zona de nutrias, pero la nutria, entre otros de sus alimentos preferidos, es el abulón. Entonces, por esta razón que en las costas mexicanas, aunque ha habido algunos avistamientos recientes, ya no hay una población como tal de nutria marina. Entonces se considera solamente erradicada, pero la especie como tal sigue existiendo todavía en los mares del norte de California. El siguiente grupo que mencioné es otro grupo de animales cuadrúpedos, pero en este caso los pinípedos son aquellos animales cuyas patas ya están transformadas en aletas, y su vida también depende del mar. Aquí comenzamos a ver una serie de adaptaciones de estos organismos que provienen de un ancestro terrestre a vivir mayor o menormente en las aguas. Tenemos entre otros a las morsas y los lobos marinos o leones marinos,
que pueden caminar sobre sus patas traseras a diferencia de las focas, y otras características externas que nos permiten diferenciar a un lobo marino, por ejemplo, de una foca, son las orejas externas que existen en los lobos marinos, llamados también otáridos, y que no existen en las focas. Si vemos la estructura ósea también de los pinípedos comparados con un animal típicamente terrestre como el perro, veremos que ya hay un alargamiento del cuerpo para hacer más fácil el nado de estos animales en busca de su alimento, preferentemente peces, cangrejos, moluscos, etc. Todos estos animales, desde los primeros carnívoros que mencionamos, el oso polar, la nutria y los pinípedos, tienen una dentición heterodonta para capturar y para masticar el alimento que ellos capturan. En el grupo de pinípedos, como les comentaba, tenemos por un lado los leones marinos, con un pabellón auditivo externo que lo diferencia de las focas, elefantes marinos y de las morsas. Sin embargo, morsas y lobos marinos aún tienen la capacidad de usar las 4 extremidades cuando andan en tierra o en el hielo. Las focas y los elefantes marinos ya son organismos más adaptados al mar, pasan más tiempo de su vida en el mar y solamente regresan a tierra para la reproducción, la alimentación de las crías, y luego vuelven al mar a alimentarse. Es curioso que poca gente quizá conozca a los elefantes marinos, pero lo más curioso es que también los tenemos en Baja California Sur, únicamente que los tenemos en la costa del Pacífico, en algunas islas, y en todo lo que es la costa del estado norte de Baja California hay elefantes marinos. Y son muy interesantes porque, lo vamos a ver junto con otras especies, son de los principales animales que pueden prolongar su buceo en busca de su alimento, elefantes marinos. Una comparación más entre las focas y los lobos marinos es que las aletas pectorales tienden a ser más cortas en las focas y su propulsión en el mar la tienen a partir de la cola. Y si ustedes se fijan en esta imagen, todavía las patas traseras de las focas, igual que las de los lobos marinos, tienen una estructura ósea que es pentadáctil, es decir, tienen aún 5 dedos en todos los casos, y en el caso de los pinípedos incluso todavía muestran sus 5 uñas, a diferencia de algunas focas que tienen 3 o 4 externas nada más. Entonces, de esta manera, los lobos marinos o leones marinos, al nadar se impulsan con las aletas pectorales, mientras que el grupo de focas en general, al nadar, y lo hacen siempre viviendo muy cerca de los hielos o de la tierra, se impulsan en el mar con las patas traseras o lo que serían las aletas caudales. Como les comentaba al principio, en México hay 4 especies de pinípedos, estos animales transformados con las aletas, las patas transformadas en aletas. Tenemos a lo largo de las islas del Golfo de California en 13 áreas reproductoras, pero hasta en 30 diferentes islas del Golfo de California existen poblaciones de lobo marino. La más conocida, como les decía, es Los Islotes, que es una isla reproductora. Tenemos otros ejemplares en la costa de Sinaloa, en el farallón de Topolobampo, y a lo largo de todo el Golfo de California hay en diferentes islas agrupaciones de distinto tamaño de lobos marinos. Una de las más grandes que existe está en el norte del Golfo de California, que es un área muy rica, que es la isla San Jorge. Y si en la lobera de Los Islotes podemos ver en la época pico, que es justamente en el verano, alrededor de 550 animales, en la isla San Jorge tenemos 10 veces más, es decir, tenemos 5,000 animales en unas islas que no son ni siquiera tan grandes como la isla Espíritu Santo. Es una concentración muy alta de lobos marinos. Y las otras 3 especies de pinípedos, junto con el lobo marino, habitan islas en la costa del Pacífico de la península de Baja California, a lo largo de ella, desde Isla Margarita, Isla Cedros, Natividad, Asunción, San Roque, y una isla que también es muy importante para estas especies es la isla Guadalupe. Enseguida les voy a comentar por qué. Entonces tenemos del grupo de otáridos o animales con orejas o pabellón auditivo externo, está el lobo marino de California,
y el lobo fino de Isla Guadalupe. Y entre los fósidos tenemos a la foca común y al elefante marino. Lobo o león marino es una especie muy conocida por nosotros, se reproducen durante el verano, son poligámicos, un macho domina un territorio con diferente número de hembras. Por lo general, las especies de mamíferos marinos, cualesquiera que ellas sean, tienen usualmente una sola cría o cachorro, y son cuidados por la madre porque, como buenos mamíferos que son, amamantan las mamás a sus crías en cualquier momento. La duración de la lactancia puede variar, por ejemplo, de un elefante marino durar 2 meses a 1 año completo en el caso de los lobos marinos. A raíz de después del destete de los animales, cada organismo se vuelve independiente, y en el caso especial del lobo marino hemos encontrado que los animales que nacen en una isla regresan a esta misma isla a reproducirse. La siguiente especie de la cual les quiero hablar es el lobo de piel fina de Isla Guadalupe. Isla Guadalupe es una isla que se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros, de la costa de Baja California. La principal comunicación de esta isla hacia el continente o hacia la península es desde Ensenada. Un barco emplea 22 a 24 horas para llegar de Ensenada a la Isla Guadalupe. Pero esta isla en su momento fue muy importante para los cazadores de focas y de elefantes, y el elefante marino y esta especie de otárido, el lobo fino de Isla Guadalupe, en algún momento, principios del siglo XX, se consideraban extintas, tanto el elefante marino como el lobo fino de Isla Guadalupe, y una de las primeras acciones que el gobierno de México tomó fue proteger la isla, prohibiendo la captura de lobos de piel fina y de elefantes marinos. Esto lo que logró fue que desde la protección a principios del siglo XX, las dos poblaciones, tanto la de elefante marino como la de lobo fino de Isla Guadalupe, se recuperara al grado tal que en la actualidad la población de elefantes marinos, no solo en México sino en las costas de California, supera el 250,000 de animales. Sin embargo, en el caso del lobo fino de la Isla Guadalupe, y también un poco gracias al sistema de reproducción, y eran menos ejemplares los que sobrevivieron del lobo fino, la población se ha recuperado más lentamente y se considera, si acaso, una población existente de 20,000 lobos finos, pero ya se considera fuera de peligro también la especie. La foca común, foca de puerto o foca vitulina, es el otro ejemplar de fósido, es decir, aquellos animales que cuando están en tierra se desplazan como si fueran orugas, y cuando están en el mar se desplazan con las aletas posteriores. Viven en islas del Pacífico, San Roque, Asunción, Isla de Cedros inclusive, y son el extremo sur de la distribución de esta especie a lo largo de Norteamérica. Si habláramos del número de focas que hay en México, podríamos hablar de no más de 2.500 focas. Sin embargo, la población de Norteamérica sí supera los 200,000 animales. Lo único que sucede es que es el límite sur de su distribución, por diferentes condiciones, la temperatura del agua, la localización de las islas, etcétera, etcétera. Pero hacia el norte, lo que es Estados Unidos, Canadá y Alaska, encontramos un gran número de estos organismos. Y si se fijan también, estas focas tienen un mimetismo y tienen una diferencia de tonalidades conforme la región donde habitan. Hacia zonas más frías, donde puede llegar a haber hielo, la foca tiende a ser más blanca, con manchas oscuras, y hacia la zona de Baja California Sur, donde el tipo de islas son más oscuras, el color de la piel es un poco más parecido al entorno que las rodea, para protegerse también. El elefante marino del norte, ya les comenté un poco la historia, se recuperó desde la Isla Guadalupe. Actualmente lo podemos encontrar lo más al sur, quizás sea la Isla Natividad, que ya pertenece a Baja California Sur, Islas Cedros, Islas Benitos, y todas estas especies ocasionalmente pueden visitar el Golfo de California, diferentes localidades. Se han visto elefantes marinos, focas comunes y lobos de piel fina de Isla Guadalupe en la lobera de los islotes, pero también a todo lo largo del Golfo de California, en las otras islas donde hay lobo marino de California.
Les comentaba que el elefante marino del norte es una de las especies entre los mamíferos marinos que más profundo bucean y que más tiempo pueden aguantar su respiración. Los límites que hay en tiempo de duración de buceo de un elefante marino son hasta 90 minutos, 1 hora y media, y en profundidad pueden alcanzar los 2 kilómetros de profundidad, y un poco más adelante veremos por qué esta necesidad de bucear tan profundo para algunos ejemplares. Pasamos al siguiente grupo, del cual hay un representante en México, que son los sirenios. Y si, como todos ustedes entenderán a partir del nombre, esto se relaciona con las sirenas. Y es que el parecido de estos animales con las hipotéticas sirenas es porque las hembras en época de lactancia tienen sus glándulas mamarias axilares, y cuando están amamantando a la cría pueden estar reposadas encima o cerca de la orilla del mar o en piedras, y tienen a la cría abrazada. Entonces se dice que la leyenda, cuando los navegantes venían desde Europa sin meses de ver tierra, pero sin meses de ver otras personas que no fueran sus compañeros en el barco, pues creían ver hermosas mujeres con cabello ondulado, amamantando a sus crías, ¿no? De ahí surge la leyenda de las sirenas, y justamente es la presencia del manatí del Caribe, que lo hay en el Golfo de México, que da pie a estas leyendas. Es una sola especie la que vive en México, en el Golfo de México, desde Veracruz hasta el sur de Quintana Roo. Son considerados vacas marinas porque son herbívoros, es decir, son de las pocas especies entre los mamíferos marinos que se alimentan de plantas, y esa es una de sus limitantes para el lugar en donde habitan. Pueden ser marinos en el sur, en la península de Yucatán, pueden vivir incluso en las zonas de los cenotes, es decir, pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada, pero su distribución y su presencia depende del alimento. Pueden comer hasta 70 kilos de vegetación por día, y es una especie que en esta región de México se consumió en alguna época, inclusive hasta para las fiestas. Yo no la llegué a probar, pero en la zona donde se consumía decían que era mejor matar un manatí que hacer un cochi asado, ¿no? Entonces era usado para consumo humano. Actualmente todas las especies de mamíferos marinos en México, cualquiera que éstas sean, están protegidas bajo las leyes mexicanas. Esta es lo que sería la distribución actual del manatí del Caribe, y los puntos azules es los puntos donde más manatís se han llegado a ver. La población no es muy abundante, se calcula no más de 1500 manatíes en México, pero lo hay en otras zonas de Norteamérica, incluso Sudamérica también, cerca del Amazonas, en las costas de Sudamérica. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, no sé si tengan alguna pregunta, comentario hasta aquí. Nos falta la segunda parte de la plática, en la cual creo que ya hablaremos de especies que no son mucho más conocidas, como ballenas y algunos delfines. Si ustedes no tienen preguntas, yo sí tengo una pregunta. ¿Alguien me puede decir cómo se reproducen los mamíferos marinos? Es decir, ¿cómo nace una cría? ¿Una cigüeña marina? Exactamente. Vienen de París. No, la respuesta sería: nacen vivos de la mamá, como buenos vivíparos que son, placentarios. Pero la pregunta más directa es: ¿cómo nace la cría de un caballo? Es decir, ¿qué sale primero de la hembra cuando nace una cría de un caballo? La placenta. La cabeza, exactamente. ¿Por qué? Porque sí, exactamente, si quedara al revés en el momento del parto, podrían ahogarse estando adentro de la mamá. Entonces sale la cabeza primero. Si hay algún problema, el animal puede respirar sin ningún problema. ¿Cómo nacen las crías de los osos polares? En tierra, igualmente cabeza primero, de las nutrias igualmente, y como les decía, tienen un periodo de amamantamiento especial en cada uno de ellos. Quizá la única especie que pudiera tener dos en la camada son los osos polares,
pero dadas las condiciones en las cuales habita la especie y los cambios que se han venido dando recientemente, muchas veces las dos crías ya no son viables y hay que sacrificar a una de las dos, dedicarle más tiempo para el amamantamiento y poder al menos tener una de las dos crías que sobrevivan. Cuando hablamos del manatí, perdón, de los pinípedos primero, lobos marinos, focas y elefantes marinos, se ha visto que ya las focas y los elefantes marinos más adaptados al medio marino, las crías tienen la tendencia a salir de cola primero. Es decir, ya hay en ese momento, aunque nacen en tierra, una cierta adaptación para que el animal, si llegara a estar muy cerca de la orilla del mar y empieza la labor de parto y se atora por alguna razón, la cabeza queda dentro todavía y no correría el riesgo de ahogarse dentro del agua. La especie que sería intermedia, que son los lobos marinos, es decir, pasan más tiempo de su vida en tierra que en el mar, en detección de los nacimientos, en el análisis de los nacimientos, se ha visto que 50% de las crías nacen cabeza primero y 50% de las crías nacen pies primero. Es decir, va cambiando la modalidad en cuanto a la reproducción conforme los animales pasan más tiempo en el mar o en tierra. Y en el caso de los sirenios, ya definitivamente animales completamente acuáticos, las crías nacen todo el tiempo de cola primero. Muy bien, pasamos al grupo de los cetáceos. Y el grupo de los cetáceos en su momento significa monstruo marino. Imagínense en las costas de cualquier país, simplemente en nuestro país, en Baja California Sur, el ver llegar a las ballenas grises cada invierno, para los primeros pobladores no sabían ni de qué se trataba estos animales. Entonces, la palabra cetáceo significa monstruo marino. Y los cetáceos están divididos en dos grandes grupos que tienen características distintas, cada uno de ellos. Y tenemos en el primer grupo a los cetáceos misticetos o ballenas verdaderas. En este caso, los misticetos tienen en el hocico estructuras de queratina llamadas barbas de ballena, que son utilizadas para filtrar el alimento. Es decir, los misticetos no tienen dientes. Aquí es otra de las características que se pierde con referencia a los primeros grupos que hablábamos, los carnívoros, los pinípedos, e incluso los manatís tienen todavía molares que les permiten moler el alimento, pero ya en este grado de adaptación al medio marino, en el caso de los misticetos o grandes ballenas, las barbas les cuelgan de la cabeza, pueden ser de tamaño variable dependiendo de la especie, y los usan para filtrar su alimento, que también lo hacen de diferentes maneras. Tienen, a diferencia de los odontocetos, dos orificios respiratorios, pueden realizar migraciones para alimentarse o reproducirse o vivir permanentemente en una región. En todos los casos de cetáceos ya no tienen pelo, a diferencia de los otros grupos de mamíferos marinos, o tienen algunos reminiscentes como cerdas, básicamente asociados al hocico. Pueden o no tener una aleta dorsal, la cual es útil en el caso, por ejemplo, de la orca, cuando son animales de nado muy rápido, que les permite equilibrar su nado. Pero hay otros ejemplares como la ballena gris, que no tienen propiamente una aleta dorsal, pero sí una serie de nodos que todavía se notan en el dorso de la ballena. Y ambos grupos tienen una capa de grasa subcutánea que les permite tanto protegerse del ambiente y almacenar energía. Esto es muy especial para las grandes ballenas que realizan migraciones, porque su zona de alimentación generalmente está muy lejos de la zona de reproducción. Pues durante todo ese tiempo las hembras y los machos ayunan, y es por eso que tienen que volver después de la reproducción a las zonas de alimentación ya acompañados de sus crías. En este esquema de los cetáceos, de los cuales hablábamos que hay aproximadamente 89 especies, tenemos particularmente del lado izquierdo lo que serían los grandes cetáceos misticetos, ballenas con barbas, incluso por aquí las ballenas francas o verdaderas, la ballena jorobada, la ballena azul, que es el animal más grande que existió en el planeta, la ballena minke, que está por acá, la ballena azul pigmea,
Estos son los cetáceos misticetos, y de los odontocetos vean la gran variedad de animales que existen y el tamaño comparativo que tenemos con el ser humano. Este animal de aquí es un odontoceto, es el mayor de los odontocetos y es el cachalote. Al hablar de los cetáceos misticetos, ya dijimos, tienen sus barbas o ballenas que les cuelgan de la mandíbula superior y que pueden tener 3 metros de largo, como las ballenas francas, o pueden medir 60-70 centímetros, como en el caso de las ballenas grises. El esqueleto aún corresponde a la estructura de un mamífero terrestre, tienen su caja torácica, la estructura del brazo de la ballena tiene los elementos que tenemos nosotros también, incluso los 5 dedos, pero están cubiertos por las aletas pectorales. Esta reminiscencia, que es este hueso que está aquí, existe en el vientre de las ballenas y es lo que correspondería a la pelvis, donde en algún momento se insertaron las extremidades posteriores que ya las ballenas han perdido y la han reemplazado por una fuerte, gruesa capa de fibra y músculo que es la cola de las ballenas. Esta cola que les da el impulso en el agua, es importante hacerlo notar, se mueve de manera horizontal de arriba hacia abajo, lo que nos permite hacer la diferencia con los peces cuyo movimiento del cuerpo y para el desplazamiento es vertical. Es decir, los peces nadan moviendo la colita y las ballenas la suben y la bajan. Y esto nos permite entonces comentar rápidamente que una especie que también es de atractivo turístico, particularmente aquí en La Paz, es el tiburón ballena. Pero el tiburón ballena se le dice así por el tamaño, pero no deja de ser un pez, es un pez cartilaginoso y es el mayor de los peces que existen también en los mares del mundo. Estos son los ejemplares dentro de los misticetos, los que están señalados con rojo, los que tenemos en aguas mexicanas. Y como les comentaba, de los más conocidos y famosos, pues está la ballena azul, la ballena jorobada, la ballena gris, algunas ballenas que se encuentran en los límites de la frontera con Estados Unidos, que son las ballenas francas o verdaderas. Tenemos ballenas de aleta y ballenas fin, que se encuentran algunas de estas en el Golfo de California de manera permanente. Y cuando es la época de invierno, es cuando más escuchamos de ballenas que vienen a Baja California Sur. Decimos incluso que algunas de ellas son subcalifornianas por nacimiento. Y lo que sucede que son ballenas, vamos a hablar específicamente de 3 grupos de ellas, que realizan grandes migraciones desde sus zonas de alimentación hacia las zonas de reproducción en México en general, pero particularmente en Baja California Sur. Tenemos a las ballenas azules que llegan a la zona de Loreto, que las podemos ver tanto los animales adultos como las crías. Tenemos a las ballenas grises que se concentran en 3 áreas costeras de la península de Baja California, muy especialmente en Baja California Sur. Los 3 sitios serían la laguna Ojo de Liebre, cerca del pueblo de Guerrero Negro, la laguna San Ignacio, cerca del pueblo del mismo nombre, y la zona de Bahía Magdalena, que para los que vivimos en La Paz es la zona más cercana donde podemos hacer observación de esta especie durante enero, febrero y marzo particularmente. Y tenemos a las ballenas jorobadas, que en México tienen 3 zonas de reproducción. Una de ellas es Baja California Sur, la zona sur de la península. Otra es en las costas del continente, cerca de Puerto Vallarta, en la zona de Bahía Banderas. Y un grupo más que se reproduce en las islas Revillagigedo. Entonces todas estas ballenas, todo este grupo de estas 3 especies de ballenas, igual la ballena gris estuvo en su momento al borde de la extinción por los balleneros, la ballena azul igual, pero todas las poblaciones se han recuperado y están en buena salud actualmente. Las ballenas azules se concentran particularmente en la zona del Parque Nacional Bahías de Loreto, y es un animal que en esta zona puede tener entre 23 y 25 metros de largo y pesar aproximadamente 100 toneladas los adultos. Ya hay actividades de avistamiento de ballenas azules en la zona de Loreto controladas por la
por la Semarnat, y créanme que los que hemos tenido la suerte de ver ballenas grises en la zona del Pacífico, o los que han podido ver ballenas jorobadas en la zona de Los Cabos, les recomiendo, les sugiero, los invito a que vean las ballenas azules en la zona de Loreto. Es un espectáculo realmente increíble. El grupo de jorobadas que se concentra en la zona de Los Cabos son de las especies más acrobáticas que conocemos en el mar, y algo particular es que son las únicas especies de ballenas que cantan. A veces en la promoción de invierno, cuando vienen las ballenas, empezamos a ver comerciales de ballenas anunciándonos a las ballenas grises, ocasionalmente a las jorobadas, pero lo que nos confunden es que escuchamos sonidos de ballenas y nos dicen que son nos ponen una imagen de una ballena gris y el sonido de una ballena jorobada. Tenía un audio justamente de ballenas jorobadas. Los machos en este caso son los únicos que cantan, que emiten este sonido. Son los únicos, los machos son los únicos que cantan, y lo hacen particularmente en las áreas de reproducción. Puede ser la manera de los machos de atraer a las hembras, o también una manera de intercambiar canciones con otros machos diciendo: este territorio es mío. Las ballenas jorobadas igualmente se reproducen de cierta manera en grupo, es decir, generalmente las hembras que están receptivas son perseguidas por un grupo diferente de machos, entre 4 y 5 animales, buscando aparearse con la hembra para que ésta tenga su cría en la siguiente temporada. Entonces también las ballenas jorobadas que vemos en la zona de Los Cabos podemos verlas acompañadas de sus crías. Y finalmente la ballena gris de Baja California Sur. Me he detenido, no quiero hablar mucho de estas especies. Si logramos tener una audiencia como la de esta noche, por allá de diciembre, enero, hablaremos particularmente de estas 3 especies para invitarlos a visitar las zonas donde se reproducen. La ballena gris de Baja California Sur se reúnen en estas 3 zonas que les comenté: Ojo del Liebre, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. Y en todos los casos hay un control por parte de la autoridad Semarnat para la cantidad de embarcaciones que puedan estar rodeando a uno o varios de los cetáceos. Muchas ocasiones somos nosotros mismos como público los que infringimos, o queremos que los pescadores infrinjan la ley al querer que nos acerquen, y como se ha corrido el rumor de que se dejan tocar, pues todo el mundo quiere irse con la experiencia de haber tocado una ballena gris en Baja California Sur. Yo los invito igualmente a que las veamos, que respetemos su ambiente y que las tratemos como lo que son: animales silvestres. El último grupo del que vamos a hablar serían los cetáceos odontocetos. Odontocetos porque tienen dientes, y para mí es muy importante remarcarlo mucho en este momento. Cualquier mamífero marino que se encuentre en el mar con una forma hidrodinámica, sus aletas pectorales, con o sin aleta dorsal, pero que tenga dientes, no es una ballena. Cuando mucho es un delfín, pero es un odontoceto. A veces, incluso por errores en la traducción de los nombres que nos derivan o que se originaron en Estados Unidos o del lenguaje inglés, hay animales como el cachalote, que se traduce como ballena de esperma, o la misma orca, que era considerada la asesina de ballenas, o killer whale. Entonces, o la pilot whale, la ballena piloto. Y en todos estos casos son delfines, simple y sencillamente. Y podemos intentar buscarles en el hocico.
Si tienen barba son ballenas, si tienen dientes son delfines, básicamente. Y bueno, en parte de la introducción que quizá muchos de ustedes leyeron y recibieron, yo hablaba de animales que nos parecen de mitología, y uno de los animales que es muy recurrido es el unicornio. Pues bien, en el mar tenemos a un unicornio que es el narval, que es una especie polar, circumpolar, que es una especie que tiene más de 250,000 ejemplares viviendo en las aguas del Polo Norte. Y igualmente los machos han desarrollado este colmillo de una manera muy anormal, digámoslo así. Es la única especie que lo presenta de esta manera. Y el colmillo del narval puede medir más de 2 metros de largo. Lo usan también como una especie de jerarquía entre los machos. Y justamente a mí me tocó ver en el Museo de Historia Natural de París, no sé cuántos hay en el mundo, pero un cráneo con 2 colmillos eruptados en el caso de un narval. Son muy raros, la mayoría tienen solo este colmillo. Si ven la estructura, ya es propiamente la de un cetáceo, y vemos claramente la presencia del colmillo del narval. Y el otro ejemplar del cual quería hablarles, que es otro error en la nomenclatura, es la ballena blanca. Pues ahí claramente nos está diciendo, no soy ballena, soy un delfín. Y pertenece junto con el narval a una familia de las varias que hay entre los cetáceos odontocetos, que es la familia Monodontidae. Son estas dos especies, el narval y la beluga, que pertenecen a este grupo. Las belugas son de distribución circumpolar, erróneamente llamadas ballenas blancas. Son altamente gregarios y excelentes buceadores también, y son adaptables al cautiverio. En algún momento en Ciudad de México, en el parque La Feria, llegó a haber belugas ahí en exhibición. Son fácilmente adaptables. Y algo más, cuando pongo aquí que son excelentes buceadores, quizá no superan ni igualan al elefante marino, pero sí pueden llegar a bucear hasta 900 metros de profundidad en busca de su alimento la mayoría de las veces. Igual en esta carta tenemos a lo que es la familia de los delfines, y ustedes podrán darse cuenta de más de 25 especies, de las cuales también tenemos en México representantes como el delfín nariz de botella, la orca, la falsa orca, las piloto o calderones, que son las mal llamadas ballenas piloto, y una serie de delfines pequeños que viven tanto en el Pacífico, en el Golfo de México, y por aquí debería estar, no, aquí no está, pero tenemos a las orcas, que son el delfín más grande que existe, animales que pueden medir 8 a 10 metros, son el máximo depredador de los mares de todo el mundo, y tienen una serie de adaptaciones para cazar en grupo, con la cual pueden comer desde un pez hasta una tortuga, lobos marinos, elefantes marinos, focas, incluso a grandes ballenas. Cuando las atacan en grupo pueden comerse la mitad al menos de una ballena azul de gran tamaño. Y las orcas son de las pocas especies entre los mamíferos marinos que son cosmopolitas, viven en todos los mares del mundo. En México tenemos una población residente en el Golfo de California, y muy recientemente por alguna razón se han acercado hacia La Paz. Mucha gente les ha tocado verlas, pero navegando tanto en el Golfo de California como en el Pacífico, en el Golfo de México, podemos encontrar orcas también en México. Tenemos una especie muy abundante, que es el delfín común de rostro largo. Son animales de tamaño medio, 1,5 metros en menos de 2 metros. Se reproducen y viven todo el año en el Golfo de California. Ocasionalmente se ven grupos o manadas de estos delfines de más de 2,000 animales buscando su alimento, y son residentes permanentes del Golfo de California. Tenemos otra especie que es igualmente común en muchos mares del planeta. Aquí los que les guste caminar por el malecón, por ahí de las 9, 10 de la mañana, o en el atardecer, 6, 7 de la tarde, observen hacia el mogote y podrán ver grupos de estos delfines entrando a descansar en lo que es la Ensenada de La Paz. Muchas veces incluso pueden tener actividad social, brincar, estar nadando entre ellos. Es un verdadero atractivo también esta especie.
y es una de las más famosas porque ejemplares de esta especie fueron usados para programas como el de Flipper, y fueron de los primeros animales que se mantuvieron en cautiverio. Entonces son bastante conocidos los nariz de botella o tonina, Tursiops truncatus. Y bueno, otra familia de los cetáceos odontocetos son los cachalotes. Y estos de abajo no son los hijos del cachalote mayor, son 3 especies distintas de cachalote. Y también, para evitar confusiones, cuando hablamos de una cría de ballena es un ballenato, y el cachalote es un animal tal cual. Como les decía, es el más grande de los cetáceos odontocetos. Un cachalote adulto puede medir 18 metros de largo, y estos animales también fueron cazados casi al punto de la extinción, particularmente por 2 elementos que contiene el cachalote derivado de su alimentación. El cachalote, ahora sí lo comparo con el elefante marino y con otras especies que son muy poco comunes que se vean, pero que son los sífidos. Son animales que bucean a gran profundidad para buscar particularmente calamares. Entonces el cachalote, el grande, en el Golfo de California se le puede encontrar cuando hay abundancia de calamar, particularmente en la zona de entre Santa Rosalía y Guaymas, o siguen el desplazamiento de estos mismos calamares, los pueden seguir, pero es muy frecuente para aquel que navega en el Golfo de California, y ni siquiera muy lejos, al norte de Espíritu Santo, al norte de Isla San José, podemos ver grupos de estos cachalotes descansando en superficie, en lo que se meten a bucear también durante hora y media, casi 2 horas, y hasta más de 2000 metros de profundidad, buscando su alimento, que son los calamares. Ok, la pregunta es: ¿cómo ven a la profundidad? La zona de visibilidad se viene perdiendo por ahí de los 200 metros. Los odontocetos tienen una particularidad, que es la de emitir sonidos y realizar lo que hace el murciélago en el aire, que es la ecolocalización. Entonces, de esta manera ellos localizan a las presas, y lo que se ha descubierto en el caso del cachalote es que la gran cabeza que tiene está formada por una masa de grasa llamada espermaceti, que está en la cabeza. Pero este material que está en la cabeza del cachalote, con una muy pequeña variación en la temperatura interior del cuerpo, lo hace hundirse como un plomo, o lo hace flotar. Cuando el cachalote a voluntad quiere hundirse para comer, hace que su grasa en la cabeza se desbalancee, lo lleva a profundidad, y estando en el fondo marino lo único que hacen es abrir el hocico, y tienen una serie de dientes solamente en la mandíbula inferior, y en la percepción que ellos logran con la ecolocalización, empiezan a pescar a los calamares a ciegas prácticamente, solamente con el sonido de los clics que hacen los cachalotes, y van tragándose a los calamares, que son en este caso de gran tamaño. Estos 2 otros ejemplares de abajo, la ballena, el cachalote pigmeo y el cachalote enano, también los tenemos en el Golfo de California, pero estos es muy raro verlos. Generalmente están también buceando en busca de alimento, y cuando llegan a estar en superficie están 2-3 minutos y desaparecen nuevamente, pero los tenemos también presentes en el Golfo de California. Entonces, el cachalote, ya les comentaba, su principal alimento es el calamar, y cuando están presentes cazando calamares, los grupos pueden ser hasta de 40, 50, 100 cachalotes, y se encuentran en esta zona de entre Guaymas y Santa Rosalía. Son el más grande de los odontocetos, y entre los cetáceos uno de los mejores buceadores de profundidad. Antes de pasar al siguiente grupo del cual voy a hablar, tengo otra pregunta. Si los animales que vimos al principio, como el oso polar y la nutria, por el alimento que consumen son carnívoros, y si los manatís, por triturar su alimento, son herbívoros, ¿alguien me podría decir cómo se llaman el cachalote y el elefante marino que se alimentan exclusivamente de calamar? Yo sé que hay quienes lo saben, pero no lo quieren decir. No, se llaman teutófagos. Y teutos es el nombre, teutis es el nombre científico del calamar, de ahí que el nombre de teutófagos se indique
que son animales que se comen casi exclusivamente calamares, son teutófagos, es muy particular en estos casos. El último grupo del que voy a hablarles, también para nosotros es muy importante, son las marsopas. Solo hay 6 ejemplares, bueno, 6 especies en el mundo, y de las 6 especies en el mundo, solo hay una en México, que es la vaquita marina. Es un cetáceo endémico, cetáceo odontoceto endémico del Golfo de California, y uno de los más amenazados de extinción en el mundo el día de hoy. Si se fijan, aquí hay una especie que no tiene aleta dorsal, las otras sí lo tienen, igual que la vaquita, y además la vaquita es de los cetáceos más pequeños de todo el mundo, quizá el más pequeño, no miden los adultos más de 1,5 metros de largo. Y los que también tengan la oportunidad de visitar el Museo de la Ballena, hay una muy bonita exposición de vaquitas y los esfuerzos que se han hecho por proteger a la especie. Son poco gregarios en el mar, por lo cual se dificulta mucho su observación. Aquí, sin embargo, hay una foto tomada recientemente de una vaquita, es decir, que sí existen las vaquitas, no son un mito, las vaquitas marinas existen, pero tienen un problema que las está llevando al borde de la extinción, y es que mueren en actividades de pesca ilegal para captura de la totoaba. Y su área de distribución es la parte más norteña del Golfo de California, muy cerca del Golfo de Santa Clara, arriba de la localidad de San Felipe. Y la especie fue apenas descubierta en 1956, y en aquel entonces, a través de restos que se encontraron en la playa, se supo que existía esta nueva especie, se empezó a buscarla, se lograba ver, pero la mayoría de los avistamientos o de los registros eran animales que caían en redes de los pescadores. Se calculó en 1956 que había 1,500 individuos, y para aquel entonces ya había el cierre del aporte de agua dulce del río Colorado, y esto es uno de los factores que ha influido no solo en la decadencia de las vaquitas, sino de todo el entorno de la parte norte del Golfo de California, a pesar de lo cual sigue siendo una de las zonas más ricas de pesca en nuestros mares. Para 2017, creo que ya se va a acabar el tiempo, pero ya vamos a acabar. Para el año pasado, este año no he tenido yo noticias no he leído suficiente como para saber la cantidad de vaquitas que se consideran aún, pero para el año pasado la abundancia que se estimaba eran menos de 33 individuos distribuidos en esta parte, y seguían cayendo muertos en las redes de totoaba. La situación es inminente peligro de extinción, y sin embargo no dejará de haber sido una especie endémica residente del Golfo de California. Y con esto damos conclusión a la conversación. Espero que haya más intercambio entre ustedes y yo, y los invitamos a mantenerse al tanto de las actividades propias del seminario a través de la página de Facebook, y estoy disponible para unas cuantas preguntas o comentarios personales. Gracias.